Son las 10:10 y recibimos a Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, para el programa Diálogo de Fe de RPP. Monseñor Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, hermanos, hermanas, a televidentes, muchísimas gracias, y radioescuchas también. Estamos en el mes de la patria y es algo importante que estemos siempre en sintonía con las grandes fiestas que hacemos en este tiempo, ¿no? La del Día del Maestro, por ejemplo, ha sido muy importante, ¿no? Tanto más que la Iglesia administra un conjunto de escuelas importantes, así incluso algunas escuelas públicas agrupadas en Fe y Alegría, ¿no? Dirigida por el padre luego, Ernesto Cabaza. Luego está la red de colegios de la IEC, de la Asociación de Colegios del Arzobispado de Lima, que también se han unido. Y el asunto es fundamentalmente, primero, saludar a todos los maestros y a toda la comunidad educativa. Esa misión que tenemos en educación tiene mucha importancia. También la Universidad Católica es parte de eso, junto con todas las universidades. Y el esfuerzo por educar para digamos, contribuir al crecimiento humano y espiritual de nuestro pueblo es fundamental, ¿no? Y de hecho, en todas estas entidades y en la propia formación de los profesores, notamos una necesidad urgente de no solamente hacer una buena formación técnica y virtual como hay ahora, sino el fundamento del sentido, del para qué hacemos las cosas, de la intuición honda, ¿no? El Papa escribió hace poco una carta en honor a Pascal, ¿no? Filósofo, científico y pensador religioso francés del siglo XVII. De gran, profunda fe, y es un poco la idea de ser un maestro integral, ¿no? Y en donde el aspecto, podríamos decir, intuitivo, espiritual, ético, imaginativo, de valor, sea el prioritario, ¿no? Si no cuidamos nuestra humanidad, el problema humano nos juega la mala pasada de que se desintegra todo, pues todo se hace sin sentido, ¿no? Y lo estamos viendo. Creo que la entrevista hace un rato ponía acento en eso. Eso es un punto en el que uno coincide con las personas que quieren hacer algo en el país, ¿no? Y la Iglesia tiene su lugar, el potenciarlo a través de lo espiritual y el Evangelio, lo humano, fortalecer lo humano, es fundamental, ¿no? Los valores que la Iglesia ha enseñado desde que ha desarrollado una doctrina social en el siglo XIX, ¿no?, giran en torno al concepto de bien común. Así es. No se opone a la propiedad privada ni a las iniciativas de cada uno, pero es un valor supremo para la Iglesia. Sí, de hecho, la cuestión fundamental de la formación de la doctrina social de la Iglesia, que ha continuado hasta ahora, ¿no? Comenzó el XIX, pero ha continuado. Por ejemplo, la encíclica Fratelli Tutti pone acento en el aspecto, podríamos decir, que ya se subrayaba inclusive en varias ideologías del XIX, que eran en ideologías comunitarias, pero excesivas, porque hacían del Estado el elemento de conjunción de la población, y las liberales, que ponían el acento en el individuo sin comunidad, ¿no? El Papa Francisco, ahora con la Fratelli Tutti, ha insistido en la necesidad del hermanamiento y de la constitución de participación ciudadana de todos los pueblos para poder solucionar los problemas que uno solo no tiene ninguna varita mágica para solucionarlo. O sea, el individualismo es mal consejero en este momento. Tenemos que contribuir todos a participar, y hay que ver una forma humana. Creo que la democracia es lo que más se acerca, por eso la Iglesia siempre dice, la Iglesia, digamos, no solamente respeta, sino prefiere o inclusive valora, le da una importancia mayor a la democracia, en donde en realidad lo que hay que hacer es ancharla, ¿no? Es hacer que las bases de la sociedad tengan formas de expresarse. Y ahora tenemos esos medios, los medios virtuales permiten una mayor participación. Lo que pasa es que se han viciado con anécdotas que pasan aquí y allá como si fuera una especie de chismografía. Más bien podrían servir para la participación mayor de toda la población en las decisiones, ¿no? Y de hecho su misa de los domingos en la catedral es seguida por muchas personas. Es impresionante, es impresionante. Digital, ¿no? Es impresionante, y todo el mundo puede opinar también.
Lo interesante es crear formas en donde muchas de esas cosas se discutan, se debatan seriamente, aprender a debatir seriamente en la red. Lo hemos hecho en la época de la pandemia, ¿no? Pero hay que seguir haciéndolo y además estableciendo relaciones humanas vivibles desde el punto de vista de la comprensión del otro, ¿no? Eso que me parece que el presidente Sagasti hace un ratito, lo más importante de su discurso es el sentido humanista que tiene, ¿no? Yo creo que tenemos que poner acento en eso porque si no, el país y el mundo se está yendo a pique, ¿no? Bueno, permítanos ir a una pausa, por favor, después de las cuales escucharemos al Papa y nos dará unas palabras sobre los pasajes del Evangelio que corresponde leer mañana en la misa, y creo que también hay una reunión importante preparatoria de la fiesta nacional que se avecina el próximo 28 y 29 de julio. Hacemos una pausa y retomamos Diálogo de Fe con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Hemos escuchado al Papa Francisco hablando sobre la necesidad de escuchar con humildad y no solamente a las personas que piensan como uno. Es un tema que cae muy a pelo en el Perú, ¿no? Justamente lo que hemos venido conversando es un tema evangélico. Y eso quizás los cristianos, los católicos en general, tenemos que hacer una revisión de nuestras maneras de ser cristianos, de ser católicos, porque a veces decimos, como tenemos la verdad, despreciamos a los demás. Y más bien, toda persona, dice el Papa, es de alguna manera profeta para cada uno, porque nos tiene algo nuevo que decir. Y todos hemos nacido para hablar, para ser profetas, para decir la palabra, decir la experiencia. Evidentemente no es para totalmente expresar todas las palabras de Dios. Hay gente especializada en eso, por el creyente, por ejemplo, pero justamente en la medida en que todos somos hijos de Dios, somos portavoces de algo interesante, de escuchar opiniones distintas, y ahí se traduce, en el fondo de las personas existe una presencia de Dios, mucho más en la persona que, explícitamente nos quiere anunciar. Como le dicen los profetas, inclusive los niños son profetas para nosotros. Entonces, solamente si tenemos la apertura, podemos ir encontrando caminos que pueden ir modificando nuestros pensamientos y ir logrando un sentido común a todos, ¿no? Monseñor, el texto que se va a leer en la misa mañana, la que usted celebra a las 11, pero las misas que se celebran en todo el mundo, está tomado de San Mateo, capítulo 11. Yo quisiera que nos explique, porque es un Jesús, ¿cómo decirlo?, un poco provocador, ¿no? Dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y luego dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Extraordinario. Es el texto más profundo que encierra básicamente toda la dinámica de la revelación. Primero una cuestión histórica, ¿no? En el Evangelio de Mateo, Jesús acaba de recriminar a algunas ciudades de Galilea que no son paganas, que son creyentes, como Corosaín o Betsaida, que no han acogido la palabra de Dios, porque parece ser que habían unos sabios fariseos que organizaron a la gente para rechazarlo. En todo caso, él les recrimina y dice, porque si hubiera predicado en Tiro y en Sidón, que son ciudades abiertamente paganas... Del Líbano ya, del otro lado, ¿no? Sí, entonces hubieran creído. En cambio, ustedes que son galileos y tienen influencia judía, o influencia hebrea, ¿por qué razón no creen lo que les digo? Que es el cumplimiento de una promesa. Dios había decidido que se revelaría en el futuro. Y entonces, por eso es que habla él, ¿no? Yo te alabo, yo te bendigo, Padre, o te doy gracias, porque has ocultado esas cosas a los sabios e inteligentes. Esa palabra específica tiene una locación histórica en Betsaida y en Corosaín. Simultáneamente tiene una versión universal,
que es en las de todos los que nos creemos la divina pomada, ¿no es cierto? Entonces, toda la gente que se cree intelectualmente superior a otros. Así es, ya Sócrates decía, solo sé que no sé. Sí, pues. No es cierto, era más humilde para comprender que lo que sabe es limitado. Y eso es lo que permite abrirse a otros conocimientos, salir de uno mismo. La gran sabiduría histórica de la humanidad, inclusive, habla de la misma forma. No creerse superiores ni pensar que porque yo tengo este sentimiento, este prejuicio, tengo la razón. Y eso es muy interesante porque entonces Jesús dice con toda claridad, ¿no? Se lo has ocultado y se lo has revelado a los pequeños, a los humildes, a los pobres. Y ahí está el fundamento de lo que la Iglesia, y que formuló también el padre Gutiérrez como una fórmula, ¿no? La opción preferencial por el pobre. Es una opción de Dios. Dios decide que siempre el pequeño, el pobre, el que no cuenta, en su experiencia histórica, en el fondo de sí mismo tenga una potencialidad de anuncio, porque el sufrimiento de alguna manera le hace identificarse con la víctima y ser solidario, ¿no? No quiere decir que todos, evidentemente, depende de la voluntad de cada uno. No hemos visto casos de personas que vienen de sectores populares, pero que no han hecho lo debido, ¿no? Pero también es cierto que hay una intuición sencilla, que el Papa siempre dice, el pueblo como sujeto, ¿no? Tiene algo de intuición para percibir dónde están los problemas y cómo hay que solucionarlos. Claro. Los sueños, las narraciones de quien sufre elaboran rápidamente la esperanza a través de su narración, ¿no? Monseñor, estamos en el mes patrio y la Iglesia se halla comprometida. Con eso usted pronunciará un discurso el 28 de julio con motivo de la fiesta nacional. Recordamos el que pronunció el 28 de julio del año pasado. Y por eso está usted preparando algunas reuniones importantes con jóvenes y agentes pastorales de la diócesis. Díganos una palabra sobre eso, por favor, para terminar. Sí, vamos a hacer los días 24, 25 y 26 de julio un encuentro en el Colegio de Jesús. Avenida Brasil, ¿no? Avenida Brasil, con los agentes pastorales, y vamos luego a abrirlo a los distintos grupos eclesiales, religiosos, religiosas y público en general. Queremos hacer una reflexión sobre el Perú. Y para eso le hemos puesto como título Perú, bien común para todos. La idea fundamental es que reafirmemos el sentido del bien común por encima de los intereses propios. Y para eso vamos a hacer una primera parte que va a ser un primer panel de discusión sobre el aspecto económico, político, social, cultural y religioso del Perú como análisis de la realidad. Y luego un debate, será a partir de las 6 de la tarde. El martes 25 tendremos una reflexión teológica sobre el Perú. O sea, el Perú desde el punto de vista del Evangelio. Que nos ilumine el Evangelio para que tengamos un país, digamos, a la medida de Jesucristo, evidentemente no imponiéndolo, sino simplemente para ver nuestro lugar como cristianos en la situación. De acuerdo, 24, 25 y 26. Y el 26 serán unas líneas de acción en base a la Cáritas, a una experiencia de una de las parroquias que ha colaborado más en esto, y así podremos completar con una especie de reconsideración de nuestro lugar cristiano, de nuestro lugar de la fe cristiana en el papel del país. Pueden asistir quienes se hayan motivados a colaborar con la diócesis. Y a reflexionar de diversas maneras. ¿A qué horas comienza el lunes? 6 de la tarde todos los días. El lunes, martes y miércoles de la semana del 24 de julio, a las 6 de la tarde en el Colegio de Jesús, la semana, el mes patrio, preparado y reflexionado por la Iglesia bajo la autoridad de Monseñor Carlos Castillo. Yo le ruego que para despedirnos, como es costumbre, ofrezca su bendición, por favor, a quienes nos están escuchando y viendo, creyentes y no creyentes. Padre bueno, nuestra patria se acerca a su celebración patria como todos los años. Permítenos que este año el escuchar tu palabra abra un horizonte mejor para lo que estamos viviendo y todos podamos entrar en esta capacidad de recapacitar y de abrirnos a tu mensaje para vivir como hermanos. Y así nuestro Perú sea un bien común para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Y a los maestros, nuestro gran abrazo, aunque un poquito tarde. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por su presencia acá, por este diálogo de fe que sábado a sábado renueva usted con fidelidad. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un buen fin de semana y que nos veamos para este programa el sábado próximo a las 10 de la mañana con Monseñor Carlos Castillo, pero quédense con nosotros, con RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.